Bienvenidos y bienvenidas al curso de Introducción al Trabajo desde la Asociación Civil Centro de Estudios San Juan. Mi nombre es María Belén Acosta, soy abogada y continuando con los ejes que hacen a este curso, yo les voy a explicar de manera breve, aparte de los contenidos que ustedes van a encontrar en el Power, discriminación laboral y violencia laboral, ¿sí? Como les explicaba, si bien hay contenidos que los van a encontrar de manera teórica en el Power, tanto en los encuentros que tenemos durante la semana como ejes de clase, como algunas acotaciones que le vaya haciendo al margen, es importante que tengan en cuenta los conceptos que están en el Power para que ustedes puedan tener una información teórica y a partir de ahí ir trabajando en las cuestiones que vemos más quizás en la realidad. Dentro de los objetivos de este eje, el objetivo fundamental es reconocer y analizar las situaciones de discriminación y de violencia laboral que se dan en las relaciones, ¿sí? De la misma manera es que ustedes identifiquen y sepan de los organismos o de la legislación que tienen en nuestro país como para defender esos derechos que son vulnerados en esta relación laboral. De la misma manera y aparte de estos dos objetivos que les estoy mencionando, es también necesario que ustedes identifiquen a partir de los elementos y de los conceptos teóricos que les vamos dando, que identifiquen estas situaciones como situaciones de discriminación o como situaciones de violencia. Es decir, que desnaturalicemos situaciones que si no los consideramos como tal, si no las vemos como situaciones de discriminación o situaciones violentas, no las consideramos como tal. Entonces eso hace que hay momentos en los cuales nuestros derechos están siendo vulnerados y nosotros no los estamos defendiendo o no estamos haciendo eco como para reclamar esos derechos. Continuando con el Power, les voy a dar una breve conceptualización de lo que es la discriminación laboral. Según una definición de la Organización Nacional del Trabajo, se entiende por discriminación laboral a cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Como fuimos viendo en varios de los temas anteriores, en las relaciones laborales existen condicionantes de distintos tipos. Estos condicionantes hacen que en la relación laboral o incluso antes de que se produzca una relación laboral, que también lo vamos a ver, por ahí incluso una oferta laboral puede tener inserta en su texto o inserta en su propuesta discriminación o criterios discriminativos y que si no los advertimos de entrada, después es como que estamos siendo conscientes de esa situación y eso es lo que termina deviniendo en situaciones que se pueden generar violentas. Cuando hablamos de discriminación laboral, aparte, lo que estamos diciendo es que se produce o genera una vulneración del derecho de una persona a acceder o a permanecer en un puesto de trabajo a causa de alguna característica que alguno de los condicionamientos que yo le decía pueden ser condiciones sociales, condiciones sexuales, condiciones económicas, que son originadas en un prejuicio y que son ajenas a la idoneidad o competencias requeridas para el cumplimiento exitoso de la tarea. Como también vimos en temas anteriores, ustedes ya a esta altura podrían identificar cuáles son los conocimientos en una determinada relación laboral, cuáles son las actitudes y cuáles son los condicionamientos y demás actitudes necesarias a la hora de entablar una relación laboral. De la misma manera en que identificamos esas actitudes y esas habilidades determinadas. En cuanto a la discriminación laboral, existen grupos dentro de la población que son más vulnerables o que son más propensos a sufrir la discriminación laboral. En la mayoría de estos casos, la discriminación laboral tiene como principal víctima a grupos que son históricamente vulnerados, que por encontrarse expuestos a condiciones sociales desiguales,
encuentran severas dificultades para hacer ejercicio pleno de sus derechos. Estos grupos son las personas con discapacidad, las mujeres, los y las afrodescendientes, las personas que padecen la enfermedad de VIH, las personas migrantes, los y las adultos mayores de 45 años, los y las jóvenes, las personas en situación de pobreza, las personas pertenecientes a comunidades indígenas, las personas con orientaciones sexuales diversas, las personas transexuales, las personas privadas de libertad, liberados, liberadas, entre otros. La exclusión laboral en estos grupos es evidente, se hace evidente además en las ofertas de trabajo que aparecen en periódicos y en sitios web, en las que frecuentemente se registran estos requisitos fundados en prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, buena presencia, pertenencia a determinado grupo de edad, que nada tiene que ver con la capacidad para desempeñar la tarea, que es lo que anteriormente le comentaba y que está relacionado a las aptitudes y las habilidades que cada uno de nosotros tenemos a la hora de entablar una relación laboral. Continuando con el tema de discriminación, es importante tener en cuenta que hacer un repaso sobre cuáles son estos grupos vulnerables y cómo afectan estos condicionamientos a estos grupos, haciendo que estas personas tengan inconvenientes en el acceso al empleo, ya sea por cuestiones de género, por cuestiones de aspecto físico, acceso al empleo por antecedentes penales, acceso al empleo por identidad de género u orientación sexual. En este sentido es necesario que ustedes comprendan y que conozcan que nuestro país tiene legislación que los protege en el ejercicio de estos derechos laborales. Más allá de nuestra Constitución Nacional, existen tratados internacionales que protegen la relación laboral, además de existir la Ley de Contrato de Trabajo y leyes especiales relativas a determinados tipos de trabajos. Bien, continuando con el tema de discriminación, lo que voy a hacer ahora es plantearles un concepto siempre breve de lo que es violencia laboral o qué se entiende por violencia laboral. La violencia laboral es una de las formas de abuso de poder que se presenta de manera sistemática y que tiene por finalidad excluir o someter al otro o la otra de determinada relación. La violencia laboral atenta contra los derechos humanos en un primer lugar, contra un trabajo digno y contra la salud y la seguridad social dentro del sector trabajador. Si bien las formas de violencia se pueden plantear de diversas maneras y las iremos explicando cada una de ellas en los encuentros que vayamos teniendo seguramente, donde generamos interacción entre ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, en este Power lo que voy a hacer es explicarles, hacerle una breve explicación de los más importantes tipos de violencia que se dan en la relación laboral, que pueden ser la agresión física y que es la más grave, no así quizás la más frecuente, pero sí la más grave. Agresión física, entendiéndola como toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre él o la trabajadora. Quizás es más común incluso teniendo una perspectiva de género, el acoso sexual en las relaciones laborales. En este punto, toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual no consentido por quien los recibe, que estén basados en el poder y que perjudiquen su cumplimiento o desempeño laboral. Acoso moral o psicológico, situación en que una persona o grupos de personas ejercen un maltrato moral o verbal, alternativo o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre uno o varios trabajadores buscando desestabilizarlo, aislarlo o destruir su reputación, deteriorar su autoestima o disminuir su capacidad laboral. Como ya les mencionaba, en lo que continúa van a encontrar nuestra legislación tanto nacional como internacional, que también son textos que lo iremos trabajando en los encuentros de manera breve, haciendo análisis específicos sobre, por ejemplo, nuestra Constitución Nacional en su artículo 16, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Son muchos, además, como les contaba, los tratados internacionales que se refieren al tema de la discriminación. En este sentido van a encontrar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
el convenio de la OIT, el número 100, el convenio 111 de la OIT, que son reglamentaciones, son leyes que la iremos mirando de manera más pormenorizada, como para hacer más fácil incluso la comprensión de ustedes sobre estos textos, que quizás son por ahí breves o son extensos, y eso dificulta su comprensión. Por eso vamos a irlos trabajando de manera más pormenorizada. También es necesario, cuando hablamos de violencia laboral y de discriminación, más que nada laboral, que entendamos que en nuestro país hoy en día existen trabajos formales e informales, como todos conocemos, y que el Estado tiene un rol fundamental en este sentido. El Estado es el responsable de velar por los derechos de los trabajadores, y en este sentido es el Estado el responsable de aplicar políticas públicas que dignifiquen al trabajador, ¿sí? Que dignifiquen al trabajador en su condición de tal y en el contexto en el que los trabajadores se desenvuelven. Actualmente en nuestro país existen trabajos formales e informales, y dentro de los informales es por ahí difícil encontrar legislación, o es difícil encontrar situaciones que amparen a los trabajadores en estas situaciones, justamente por su condición de informalidad. Actualmente, en este sentido, nuestro país viene trabajando en políticas públicas que dignifiquen a las personas, que dignifiquen al trabajador y que les brinden los derechos que son vulnerados y que son desconocidos por algunos de los trabajadores, razón por la cual esto significa una vulneración de parte del empleador, y el Estado, con políticas públicas, está siempre trabajando en este sentido.